Compañera, como está la sala muy llena y ya nos ha pasado alguna vez que ha hecho falta un poquito de agua para refrescarnos y todo eso, que sepan que tienen ahí reservas de agua, botellitas grandes, pequeñas, vasos y de todo, y procurando un poquito por no interrumpir a la ponente, pero bueno, que están ahí seguramente las compañeras en un momento dado, pues la repartirán. En fin, pues vamos a dar comienzo. Antes de nada quiero agradecer a todas las presentes su asistencia a esta charla tan interesante como necesaria, que viene a ofrecernos hoy Candela Chávez, en la que vamos a aprender seguro muchas cosas que desconocíamos, hechos y circunstancias acerca de lo que significó la represión sobre las mujeres en Extremadura. Generalmente, al tratar estos asuntos relacionados con la memoria y con los hechos históricos acontecidos durante aquellos años, pues estas mujeres han sido invisibilizadas sistemáticamente, y tanto ellas como su sufrimiento y su lucha, que ha sido una lucha a veces silenciosa pero real. Es una realidad que existió y que no olvidamos, y por eso este acto ahora es para mantener viva la memoria de estas mujeres. En segundo lugar, quiero agradecer y quiero dar la enhorabuena por todo el trabajo realizado por la plataforma Aborto Antifascista durante todo este mes. Como sabéis, hemos tenido varios actos, manifestación, el acto del cementerio en homenaje a las víctimas, y todo este trabajo hecho ha sido con la convicción y el respeto a la memoria histórica y a la democracia real. También ha sido un acto de reconocimiento y de homenaje a todas aquellas víctimas del fascismo en nuestro país, en Extremadura y aquí en la ciudad de Badajoz. Estas personas fueron asesinadas, represaliadas, fueron torturadas, exiliadas por defender la legalidad republicana y la libertad, y merecen todas ellas, sus familias y toda la sociedad, verdad, justicia y reparación. A todas mis compañeras y compañeros de los colectivos, de las organizaciones políticas, sindicales que forman la plataforma, pues decirles que ha sido un orgullo caminar juntas y que muchas gracias por todo el trabajo. Y por último, pues voy a presentar un poquito a Candela. Le quiero agradecer su asistencia, su presencia hoy aquí y su disposición y las ganas con las que apoyó la propuesta de venir, aunque ella es así siempre. Me consta la profesionalidad y la seriedad y toda la pasión que ella pone en su trabajo, y la mayoría de las veces sin apoyo, sin recursos, incluso poniéndolo de su bolsillo, que esto también hay que señalarlo y hay que decirlo, y con bastantes trabas administrativas hasta ahora. Aún así, ha desarrollado un trabajo espectacular, exhaustivo, serio, y que es reconocido y valorado por todas, y nada, nuestra admiración, y que es todo un honor y un orgullo también tenerla hoy aquí. Os voy a poner un poquito en antecedentes de quién es Candela, aunque supongo que la conocéis. Ella nació en Montijo en 1982. Como historiadora e investigadora ha visitado numerosos puntos de la geografía española en busca de documentación, de datos, de informes sobre los procesados por el régimen franquista en la provincia de Badajoz, que como todas sabemos fue una de que más duramente sufrió la represión en este país. Todo esto fue como parte del proyecto para la recuperación de la memoria histórica de Extremadura, incluyó también la visita a un buen número de archivos y de ayuntamientos extremeños. Como resultado de todo ese trabajo, elaboró una tesis que se ha publicado, como ya sabréis, en formato de libro, con el título Sentenciado, y que analiza los procesos sumarísimos de cerca de 8.000 paceses que sufrieron estos juicios. Su trabajo sí que deja de lado un poco la violencia de la columna de Yagüe, ¿no?, que trajo por estas tierras, y se centra más en la actuación de la justicia franquista en aquellos años, entre 1937 y 1950, y que fue utilizada de manera represiva, también con un objetivo ideológico y sobre todo de clase. En los últimos tiempos, Candela sí que se ha dedicado y se ha interesado más por la particular represión que sufrieron
las mujeres, sobre todo en nuestra región, y es eso lo que hoy viene a exponernos. Y nada, deciros que después de la charla sí que tendréis posibilidad de preguntar o de aportar lo que queráis y de participar. Habrá un turno de palabras y sin más dilación pues pasamos a escuchar a Candela, que nos va a acercar hoy un poquito más a la verdad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Erika, muchísimas gracias por haberme invitado a presentar el fruto de esta investigación y sobre todo muchísimas gracias a todos por asistir a pesar del calor que hace, que os lo agradezco de verdad. Bueno, como decía Erika, sí que es verdad que mi trabajo de investigación se ha centrado sobre todo en la represión franquista a través de los consejos de guerra, ¿no? Esa represión judicial que en realidad no es más que ese complemento a esa primera represión que ejerció como victimario lo que fueron la columna de la muerte de las tropas comandadas por el general Yagüe en toda la provincia de Badajoz y también en el ejército del norte en la provincia de Cáceres, con ese camino que llevaban hacia la capital, hacia Madrid. En este trabajo que vamos a presentar y del que yo simplemente lo que quiero hablar es sobre la represión que se ejercía hacia las mujeres, sobre todo en la guerra y en la posguerra, porque sí que hay unas particularidades posterior, pero fundamentalmente en esas dos décadas, ¿no? La represión franquista contra la mujer se ve desde un doble prisma. Fueron represaliadas por ser vencidas y también por ser mujeres. Lo que se intentó con esa represión, con esa eliminación, ese castigo y sobre todo ese erradicar a sangre y fuego, ¿no? Como venían quemando la tierra las tropas de la columna de Yagüe, pero también con esas fuerzas, esos apoyos sociales que se convirtieron en fuerzas paramilitares en los pueblos, que eliminaron con total impunidad a todos aquellos que se hubieran identificado con la Segunda República o que se hubieran identificado con lo que era contrario a los principios del nacionalcatolicismo, del movimiento nacional, es el enemigo identificado. Como decía, esa doble represión, por ser vencida y por ser mujer, se caracterizó fundamentalmente porque querían de forma feroz eliminar primero a esa mujer que representaba las conquistas que se habían dado durante la Segunda República en el ámbito de género, en el ámbito social, económico, político, con mujeres políticas, mujeres ya no solamente en el plano nacional, sino también en el plano local. Hubo concejalas en los ayuntamientos, sobre todo durante el año 36, con el Frente Popular. Es una parte, esa eliminación, también ese castigo, porque la mujer saltó la esfera privada a la que pertenecía y saltó a la esfera pública. Ya no solamente porque el compromiso político que tenía por esa identificación con los valores de la República, incluso con valores también totalmente identificados con esa izquierda, ¿no? Con ese compromiso, solidaridad, sino por haber simplemente participado en esa esfera pública, en esa esfera junto con sus compañeros, en una especie de codo a codo. Y también, por supuesto, querían acabar con ese ideal republicano de fémina que intentó germinar, intentó conquistar y empezó a crear esa mujer empoderada que también tenía todas esas conquistas que se iban consiguiendo y por lo tanto era totalmente contrario a ese ideal de mujer que se tenía en los sectores tan nacionales, tan conservadores y tan sumamente machistas como era ese ideal franquista. Pasamos, por lo tanto, de lo que podéis ver en la parte de la izquierda, de mujeres que toman las calles, mujeres que aparecen en manifestaciones, en mítines, en huelga, mujeres que se interesan por la política, se interesan por lo que pasa, por lo que quieren ser, por lo que no son y desean ser. Mujeres maestras, mujeres que se organizan en actividades con un índole feminista, dentro de partidos, dentro de agrupaciones, mujeres con un compromiso social. Todo esto pasamos a la esfera contraria, ¿no? Como podéis ver, son imágenes tomadas de la época, mujeres doblegadas, controladas por la Iglesia, por las organizaciones como Civil Social, organizaciones como la sección femenina, etc., ¿no? Y de esa izquierda pasamos a esa derecha.
Por lo tanto, podemos considerar dentro de lo que fue la represión hacia la mujer, nunca viéndolo como un capítulo aparte de lo que fue la represión, como algo especial, como algo excepcional, sino como algo que conforma el propio relato de la represión. Porque es verdad que muchas veces tomamos esa represión a la mujer como un capítulo aparte, como un apéndice, como un anexo, ¿no? Yo he escrito sobre represión y también hago unos apuntes sobre la mujer. No, la mujer conformó la masa represaliada. Sí es verdad que las cifras cuantitativas son menores, pero eso no es factor, eso no es razón para ponerlas en un segundo plano. Conforman el mismo relato. Los hombres y las mujeres dentro de la represión franquista comparten causas y consecuencias. Sí es verdad que tienen unas particularidades propias por su condición de mujer, como es esa violencia sexual, pero conforman parte del mismo relato. Y esto es importante decirlo, porque creo que siempre se han puesto en un segundo plano los estudios sobre represión hacia la mujer, y ya ahora que pasen a ese primer plano, ¿no? Que conformemos ese relato complejo como es la represión franquista y también completo como tiene que ser. Por eso la mujer en los estudios de represión, lo que estamos investigando, se ve como sujeto y objeto. ¿Y por qué esta diferencia? Pues porque sufrieron en las dos partes. Fueron sujeto que recibió directamente las consecuencias de la represión, tanto con ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos, consejos de guerra, castigos, purgas, vejaciones, aplicación de ley de responsabilidades políticas, la aplicación de ley de bandidaje, la aplicación contra el comunismo y la masonería, etcétera, etcétera. Ellas sufrieron fusilamientos, sufrieron ejecuciones, sufrieron penas capitales, sufrieron penas de reclusión, expropiaciones de bienes, etc. Y también fueron objeto. ¿Por qué? Porque es verdad que fue la mujer, mayoritariamente, donde se impuso esa visión, esa doble imagen de vencedores y vencidos. Todas aquellas calles enlutadas, todos aquellos pueblos ennegrecidos, por todas aquellas mujeres que quedaron viudas, que quedaron huérfanas, que quedaron en esos pueblos bajo el control férreo y el estigma social que se les impuso, fue en ellas donde se visibilizó la violencia totalmente impune, con esas purgas, con esos rapados, con ese escarnio público, con ese no permitir que tuvieran trabajo, con esas multas que se les imponían, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fueron sujetos porque la sufrieron en sus carnes todos estos mecanismos represivos, y también dentro de un mismo mecanismo como es la violencia cotidiana fueron ese objeto, esa imagen, ese recordatorio perpetuo que queda en el imaginario colectivo de todo el pueblo, porque en todos los testimonios orales que se recogen está la imagen, ¿no? La figura de sí, porque pasaron a las mujeres, sí, las rapaban, les dejaban un mechón con un lacito rojo. Pues eso era ese recordatorio de la impunidad y sobre todo un aviso del modelo que iba a imperar y que iba a meterse dentro de todos a través del horror y de la muerte. Hay diferentes tipos, como hablaba antes, de violencia. Todos conforman ese relato de la represión, pero sí es verdad que tienen ciertas características propias por la forma en la que son ejercidas. La violencia irregular o extrajudicial es la primera violencia que se ejerce con esas tropas que suben por la provincia de Badajoz, que son tomadas como modelo por esas fuerzas y esos apoyos sociales, como Falange, como la Guardia Civil, como la derecha de los pueblos, como la Iglesia también, los curas, los párrocos, etc., dentro de cada localidad. La primera fórmula que se impone es el mando de guerra. En un estado de situación tan excepcional como en una guerra, este bando lo que hacía era eliminar toda la legalidad que había e imperaba la que ellos imponían. En este caso os traigo un recorte del bando de guerra del capitán, de Ernesto Navarrete, del capitán de la Guardia Civil, que impuso en Fuente de Canto, donde se especifica, es uno de los pocos donde se especifica que ninguna mujer podrá salir sin permiso y que cualquiera que se encontrara en el campo o en la entrada de la población sin permiso sería fusilada seguidamente, ¿no? Esto vale tanto para mujeres como para hombres. Es la fórmula que vamos a utilizar, ese ejército africanista que va subiendo por la provincia, que va eliminando a esa población más representativa de la República, esos cargos más representativos,
esos líderes sindicales, obreros, etcétera, y que luego van a quedar esas fuerzas paramilitares que van a terminar por limpiar el solar patrio, como se decía, sobre todo en la justicia militar, de lo que debía ser la represión, y que estaba totalmente estipulado en las instrucciones reservadas número 1 del general de Mora, donde decía que la violencia tenía que ser en extremo para limpiar de cualquier atisbo republicano. En cuanto al número de mujeres represaliadas, bueno, más o menos gira en torno a un 8 y 10% en violencia extrajudicial, en represión extrajudicial, que se cumple exactamente igual para violencia judicial, por mujeres que pasaron por consejos de guerra. Aquí os he puesto simplemente una pequeña comparativa, porque para lo que son ejecuciones extrajudiciales es más fácil verlo, para justicia militar no tanto, porque no hay tantos estudios. Las cifras totales de violencia rural que se estiman hasta hace relativamente poco, esta cifra ha incrementado por los nuevos estudios que han salido. Para Sevilla serían unos 10.600 ejecutados, ajusticiados, fusilados, asesinados, de los que 503 serían mujeres, y para abajo sería una cifra muy similar, de los que serían 767 mujeres, que se cumpliría entre ese 8 y 10%. Y en cuanto a las formas de fusilamiento, pues todos es conocido, porque todos hemos conocido relatos y todos sabemos cómo era la praxis, cómo eran las prácticas, con esas primeras detenciones llevadas a los cuarteles de la Guardia Civil, incluso los depósitos del propio ayuntamiento, donde eran interrogadas, donde sufrían en numerosos casos violaciones sistemáticas, además múltiples, esa violencia sexual, como decía, que es característica de lo que es la represión hacia la mujer. Normalmente eran sacadas, muy pocas veces de forma individual, normalmente eran sacadas de forma colectiva junto con hombres. Vale, normalmente esto suponía, tenía un doble matiz, además, también hacía que aquellos compañeros que eran fusilados con sus compañeras, ¿no? Pues bueno, con esa imagen también imperante en la izquierda, de que la mujer tenía que ser protegida, era también un poco más débil, bueno, pues suponía como un doble castigo también para sus compañeros hombres. Y una cosa también que suele pasar muchas veces, y esto ya en el plano de la investigación, es que pocas veces son registradas en los registros civiles las defunciones de estas mujeres. Normalmente se atestiguan a través de los testimonios orales. Era tan poca la consideración que tenían hacia ellas que muy pocas veces son registradas como en los propios registros de defunción. Y todo esto no es fruto de interpretaciones ni es fruto de lucubraciones. Todo esto está explicado, como digo, en las instrucciones del general Mora, pero también en arengas. En arengas como la de Grupo de Llano, y que creo que es importante que se escuche. Nuestros valientes legionarios y regulares han demostrado en el rojo cobarde lo que significa ser hombre y ser raza. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no cristianos malcones. No se van a librar. Bueno, básicamente lo que viene a decir Keiko, a ver, voy a intentar. Lo menos una tecnología también lo tengo. A la izquierda se puede bajar lo único, creo. Sí, aquí, pero es que aquí me lo quitado. Mira, el no me la cabeza, me perdonáis, no pasa nada. Nuestros valientes legionarios y regulares han demostrado en los rojos cobardes lo que significa ser hombre y ser raza. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no cristianos malcones. No se van a librar.
por mucho que guerreen y patalen. Pues eso era lo que alengaba a de ella. Y ahí está, el germen de lo que fue ella. Esas formas de fusilamiento con esas violaciones, y también qué concepto tenían, ¿no? De la mujer política, de la mujer comprometida, de cualquier signo político, fundamentalmente, individualmente dentro del marco de la izquierda, y la consideración que iban a tener de ellos. Porque normalmente las causas de estas ejecuciones, que se reproducen también en los que son consejos de guerra, sobre todo las penas más duras, como son penas capitales o sentencias de más de 20 años, es que se va a castigar de forma brutal y de forma extrema lo que era la representación por parte de la mujer de cargos políticos, de ese compromiso social, de tener una ideología afín a ideales republicanos, y realmente también ser enlaces de guerrilla, incluso ser guerrilleras, también formar parte de las milicias durante la guerra, e incluso, por supuesto, tener una vinculación familiar o social, es decir, la amistad con lo que eran represaliados o huidos, y que iban a suponer también ser causa de esa ejecución. Un ejemplo que traigo es Juana Gallego Coco, una vecina de Montijo que era empleada del hogar, trabajaba en casa, estaba casada, y era fundadora de la Sociedad Obrera Femenina de la Casa del Pueblo de esta localidad, y sobre todo se caracterizaba por ser una férrea defensora de los derechos de las trabajadoras, sobre todo de las trabajadoras del hogar, ¿no? O sea, también aquellas que limpiaban por las casas, que estaban empleadas en esas casas de los señoritos, y como intentaba siempre defender ya no solamente un jornal justo, sino que tampoco hubiese abusos por parte de sus empleadores, etc. Juana fue rapada en finales de agosto del 36, fue rapada, fue purgada, fue expuesta de forma pública por todas las calles de Montijo, mientras con un grupo también de castigadas, como se suele decir, eran paseadas en forma de escarnio público, como decía, por las calles de esta localidad. Después de esto se ocultó en su casa. A pesar de eso, meses más tarde fue de nuevo detenida y fusilada el 16 de noviembre del 36. Otro caso que también es bastante paradigmático es el de Matilde Morillo Sánchez. Matilde era maestra, casada con Antonio Navas, que era un dirigente socialista que se siguió posteriormente, dejando a su mujer y a sus hijas pensando que no les iba a pasar nada. Matilde huyó y tras el final de la guerra regresó a Castuera, donde ella vivía, siendo detenida nada más bajarse en la estación de tren, y tras ser puesta en libertad a los pocos días volvieron a por ella. Fue detenida, fue violada, como atestiguan sus hermanas, que así no lo transmitió su hija, y finalmente fue asesinada el 7 de mayo del 39, al igual que Juana. Matilde sigue desaparecida, no sabemos. Su hija la ha buscado en todos lados, ha removido ropa con Santiago y aún no sabemos dónde están los restos de Matilde. Sabemos que están enterradas cerca de Castuera, pero no sabemos dónde están. Eso en cuanto a la violencia extrajudicial. En cuanto a la violencia judicial, las causas, las consecuencias, es decir, muertes, violencia, castigos, son los mismos. Sí que es verdad que toda la legislación que se crea desde el 37, cogiendo incluso códigos legislativos anteriores, todas las disposiciones que lo que van haciendo es añadir el carácter represivo que tiene la legislación durante toda la guerra, las nuevas legislaciones que se crean durante toda la posguerra, todo eso conforma un marco de leyes, un conjunto de leyes que va a servir al Estado franquista para poder eliminar, castigar y controlar a la población que queda. Al igual que hicimos antes, en cuanto a las cifras de la población procesada, también giran en torno a un 5 o un 10%. En las cifras de la violencia judicial es más difícil hacer la comparativa porque hay pocos estudios, pero hay un caso. Solo en Galicia, toda la comunidad, hay unos 8.500 sentenciados, de los que 302 son mujeres. Solo en la provincia de Badajoz hay cerca de 8.000 sentenciados, de los que 582 son mujeres. La cifra
comparativa es bastante, bueno, deja mucho que ver, ¿no? Sobre todo cómo fue esa ira, cómo fue esos mecanismos, qué consecuencias tuvo esa violencia franquista aquí en la provincia, de Badajoz. En cuanto a los delitos, son los mismos, solo que los consejos de guerra están atestiguados, es decir, tenemos documentación que lo justifica, que lo justifican, que lo argumentan, es decir, que lo exponen. Los delitos fundamentalmente va a ser en todos los consejos de guerra donde la mujer es sentenciada, aunque sea a un mes, da igual, uno de los delitos va a ser su militancia. Porque todos los delitos que se condenan en el Consejo de Guerra tienen carácter retroactivo, es decir, se pena todo aquello que viene del 34. El pertenecer a un partido político en el 36 era legal, pero con la justicia franquista se vuelve delito. Es ese carácter retroactivo, esa justicia al revés, que en un arranque de cinismo también dijo Serrano Suñer, hablando de la justicia que ellos mismos estaban creando, porque no hay que olvidar que estaban condenando por rebelión militar los que se habían rebelado y estaban condenando por ello a los que se habían mantenido leales dentro de la legalidad republicana. Y es algo que no se puede olvidar, porque es lo que, por decirlo de alguna forma, es lo que es el argumento mayor para entender que el régimen franquista es totalmente ilegal y es ilegítimo. Esto parece obvio, pero bueno, tiene que seguir argumentándose en muchos foros. En cuanto a esa población procesada, como decía, después de ver la cifra, pasaríamos a los delitos por esa militancia, esa representación política, esas direcciones o pertenecer a asociaciones feministas, ese compromiso social, porque en los consejos de guerra, al igual que en las ejecuciones, van a ser condenados y represaliados todas las actividades y todas las actitudes a favor de la Segunda República. Es decir, no solamente van a pasar por consejos de guerra los que fueron alcaldes, los que fueron concejales, los que formaron parte de los comités, no, van a pasar también aquellos que tuvieron militancia en alguna agrupación o partido político, pero también los que iban a la Casa del Pueblo simplemente porque no sabían leer y necesitaban que alguien les leyera el periódico, o simplemente aquellos que fueron a ver una manifestación o a ver un mitin de Margarita Nelke, o simplemente aquellos que se acercaron a ver cómo iban las expropiaciones el 25 de marzo. Simplemente por eso podías pasar por un consejo de guerra, porque los consejos de guerra estaban basados en denuncias que se apoyaban en rumores y en delaciones. Porque es verdad que en el franquismo, cuando al represor la realidad lo alejaba de poder condenar, porque no se sustentaba, daban veracidad y hacían verídicas todos los testimonios que se indicaban, viniese de quien viniese, siempre y cuando, obviamente, se demostrase que habían apoyado el glorioso movimiento nacional. Pero independientemente de que no lo hubieran visto, de que fuera un rumor, de que habían escuchado que cualquiera pues había ido de vez en cuando a la Casa del Pueblo, bastaba solo eso, simplemente que lo habían escuchado, para que fuera tomado como testigo y para que fuera tomado como acusación que el fiscal daba por veraz y se le daba a plenario y lo pasaban por consejo de guerra. En cuanto a los delitos, también aparecen delitos por ser enlaces, fundamentalmente en diferentes zonas de la provincia de Badajoz, como tenemos la Siberia, todo aquello que conforma también la parte límite con Córdoba, etc. Tenemos a Matilde Landa, yo sé que estuvisteis hablando de ella. Matilde, bueno, pues es esta representación política, este compromiso, que fue condenada a muerte en Consejo de Guerra, más tarde conmutada, pero que en septiembre del 42, fallecía tal y como pone el Consejo de Guerra por una caída en la galería central de la prisión de Palma de Mallorca ante el intento de ser bautizada. Y no se cayó. No se cayó. Tenemos otro caso, también lo que os decía, ¿no? Que las mujeres son sujetos activos, forman parte de esa esfera pública, de esa esfera política, de esa esfera social, pero que también es verdad que hay muchas que son represaliadas por tener una vinculación familiar, por ser hijas, madres, esposas, etcétera, de personas que habían sido represaliadas anteriormente.
Tenemos el caso de Gregoria de Tena, era la mujer del alcalde de Castuera, de Basilio Sánchez. En la primavera del 36 se le acusa de darle alojamiento a Margarita Menke. Después, otra de las acusaciones que se le hace es que fue una de las más destacadas de las mujeres que recorrieron las calles hostigando a la masa y al crimen, que es una de las acusaciones que se repite constantemente en los consejos de guerra, que es muy importante también el lenguaje que utilizan, porque ningunean a la mujer, independientemente de que Gregoria tuviese una identificación política o no la creen en realidad capaz, no la creen con esa capacidad de poder tener ideales políticos. Entonces, normalmente las mujeres son condenadas por estos delitos, pero siempre se apostilla que se mueven por bajos impulsos, por bajas pasiones, que en realidad son incitadoras, que lo único que hacen es alentar a la masa de hordas marxistas a que cometan crímenes, ¿no? Como, pues representando esa mujer roja, con cuerno, con rabo, como un ideal demonizado, que es lo que están haciendo en realidad en los consejos. Gregoria, tal y como consta en todo el Consejo de Guerra, pide miles y miles de avales, miles de testimonios de descargo, incluso entrega en todo el proceso de instrucción avales de personas de orden, ¿no? De derecha, para intentar atestiguar de que ella no estaba en el pueblo cuando se produce el alzamiento, de que ella huyó y de que todo de lo que se la acusa en realidad no es verdad, porque ella no estaba directamente en el pueblo. Y sobre todo a pesar de que todos los testimonios acusatorios, todos los testimonios de cargo están basados en rumores públicos. A pesar de ello, Gregoria es condenada a muerte en abril del 41 y el 2 de mayo, es decir, una semana y media después, es ejecutada en Mérida. No recuerdo. Sí, en las tapias del cementerio de Mérida. Otro caso es Isabel González, muy brevemente os cuento, más que nada porque fue concejala del Ayuntamiento de Guareño en 1936. Fue condenada por ello. En diciembre del 41, una vez que ha huido, vuelve a Don Benito, pasada la guerra, y de ahí, es detenida en el Real del Duque al entrar en la provincia de Badajoz, y es cuando comienza todo su periplo penitenciario, y es condenada a muerte en diciembre del 41, ejecutada medio año después. Es acusada fundamentalmente de tener esta representación, este cargo político. Si es verdad que se expone que, suponiendo que la encartada presenció los hechos llevados a cabo en el banco, ya que hubo una reyerta en el mismo, y a pesar de que todos los testimonios estaban basados en rumores o en denuncias de lo típico que se cuenta, se dice, se rumorea, nadie presenció ninguno de los hechos por los que esta mujer era acusada, a pesar de ello fue ejecutada. Y por último tenemos a Sagrario Vila, que era natural de Malcocinado, era una guerrillera, porque no era compañera solo del Chato del Ferrandévalo, ella era guerrillera. La foto que veis a la izquierda es tomada en 1940, cuando tenía menos de 20 años, y fue detenida junto con su partida en la serranía de Huelva en 1945. Toda su familia fue enlace de guerrilla en toda esa zona, incluido su padre, que después de salir de la cárcel murió, tal como pone en la partida de función, por enfermedad de guerra. Esos serían como modelos represivos, que no solamente son eso, también tenemos todas esas mujeres que pasaron por las cárceles, por las prisiones, con horribles condiciones, hacinadas, celdas insalubres, con una alimentación nefasta, con numerosos abusos intramuros, que también han sido recogidos, por ejemplo, para la prisión provincial de Cáceres, donde hay denuncias de violaciones hacia los oficiales, que quedaron en una suspensión de 6 meses y 1 mes sin sueldo para los mismos oficiales. También esa reeducación dentro de las prisiones ideológicas, que era en lo que se fundamentaban las redenciones de condena. Porque los presos en el franquismo, en esa mancomunidad de Franco, podían redimir condena, podían pagar, podían expiar por el delito cometido. En los hombres se les trasladaban los batallones de trabajo, colonias penitenciarias como tenemos la de Montijo, pero también la de Sevilla, etcétera, con toda la construcción de los canales.
Y además también podían hacer trabajos dentro de la prisión para poder ir eliminando días de condena por día trabajado. Eran las opciones que tenían los hombres, pero es que las mujeres no tenían esa opción. La única forma que tenían las mujeres de redimir condena era asistiendo a cursos de reeducación católica. Y ya. Era la única forma que tenían dentro de las prisiones, allá en todo ese turismo, como se le llama, turismo penitenciario, porque las mujeres eran trasladadas desde la provincia de Badajoz a todas las prisiones del norte, Saturrarán, todas las del País Vasco, que eran las prisiones femeninas. La única forma que tenían de reducción de condena era a través de sus cursillos, esa reeducación católica. Indudablemente, pues, como acabo de nombrar, el turismo carcelario, que también suponía una doble condena. ¿Por qué? Porque es verdad que se produce dentro de cuando a esos presos se les traslada a otras prisiones en diferentes centros de toda la península. Sí que es verdad que detrás del hombre preso va toda su familia. Tenemos el caso del penal de Bustar Viejo, donde alrededor se crearon chabolas con la familia de los presos que se fueron asentando ahí para poder estar cerca de sus familiares. El problema con las mujeres es que eso no pasa. Su familia no se desplaza con ellas, bien porque su marido, su pareja, su compañero fue fusilado, fue represaliado, bien porque posiblemente tampoco le queda apenas familia. Entonces supone una doble represión, porque es el desarraigo de lo que es su localidad, su origen, su hogar, hacia una prisión. Normalmente las prisiones del norte en condiciones, imaginaos, con esos inviernos tan sumamente fríos, y también supone una doble condena para ella, siendo también una particularidad propia de la represión hacia las mujeres. Podéis ver aquí numerosas, sobre todo de la prisión de Ventas, cómo están hacenadas en diferentes celdas. Y sobre todo lo que tenemos también es la violencia cotidiana, porque estos son esos ajusticiamientos, esas ejecuciones, etc. Pero como decía antes, los pueblos quedaron ennegrecidos, las calles quedaron enlutadas, porque fue así. Se impuso un velo de silencio, un velo de miedo, y más que miedo, de horror, de un control social brutal por parte de esos apoyos sociales franquistas que quedaron en los pueblos. Ese estigma social que tampoco permitía a la mujer poder rehacer su vida, poder, al quedarse sin esa cabeza de familia, poder emprender y sacar adelante a sus hijos, ¿no? Todas esas vejaciones, como contaba antes, que están dentro de esos testimonios morales, esos rapados, esas purgas, pero también esas palizas, esas continuas idas al cuartelillo de la Guardia Civil para preguntar por el familiar huido o el familiar represaliado, ese acoso continuo tanto a las primeras víctimas como incluso a segundas generaciones, y sobre todo ese estigma, ese rechazo y ese empobrecimiento brutal que sufrieron por no poder, poder rehacer esa vida. Yo traigo una foto, es de Montilla, de Córdoba, ¿vale? Pero que ejemplifica muy bien, igual que la que estaba en la portada, que es de Oropesa de Toledo. Es el coro de la agrupación socialista de Montilla. La mayoría tiene una edad entre 13 y 17 años. El que está en medio es el director de la banda y del coro. Y fueron detenidas, todas estas chicas fueron rapadas. Si veis, hay una incluso que agacha la cabeza, hay otras que sonríen un poco sin saber qué está pasando. Y esto es una imagen que se repitió en numerosos pueblos, ya no solamente de la provincia de Badajoz, ya no solamente de Extremadura, sino de toda España, ¿no? Y quiero finalizar un poco dando 3 pinceladas de lo que fue la represión hacia las mujeres. Indudablemente fue una doble represión, ¿no? Por ser vencidas y por su condición de fémina, por ser mujeres, independientemente de que hubieran encarnado de verdad ese ideal republicano de mujer empoderada, mujer que conquista esa esfera pública, que trabaja, que es independiente, etc. Da igual. Si tu familiar había sido republicano, había pertenecido a algún tipo de agrupación, o tú habías participado en alguna huelga, alguna manifestación, etc., se te iba a identificar con ese ideal de mujer. Y como decíamos, el sujeto iban a ser objeto. Sujeto por recibir la represión más brutal de forma directa, y objeto por convertirse en esa imagen de la impunidad total, del control, de la violencia
y de la eliminación. Pero, sobre todo, lo que sí que quiero aquí defender es que todas esas mujeres, en la mayoría, tenían una participación bastante activa. Es verdad que invisible, porque no se conoce, pero tenían una participación activa. Es decir, cuando se hablaba del 25 de marzo, de las expropiaciones de esas 3.000 fincas, de esos casi 80.000 jornaleros, yo he escuchado varios testimonios de no, y iban acompañados de sus familias, no. Seguramente muchas mujeres, y no es algo interpretado de forma imaginaria, romántica, no, sino que está atestiguado, muchas de esas mujeres también creían que esas fincas tenían que ser expropiadas, tenía que llegar a esa famosa reforma agraria de la República. Sin embargo, todas fueron invisibilizadas, ya no solamente por la represión, que como digo, tanto hombres como mujeres comparten causas y consecuencias. Son los dos, están los dos en el mismo plano, solo que tiene unas particularidades esa mujer. Pero sí que es verdad que es un sujeto activo dentro de la historia de Extremadura. Las mujeres que lucharon, las mujeres que en cualquier grado formaron parte de esa actividad política, esa actividad social también, porque la represión tiene un componente político, pero también tiene un componente social, ¿no? Y además de esto también fueron madres, fueron hijas, fueron esposas, y que por ello también fueron represaliadas. Pero la gran mayoría de ellas tenía, pues eso, esa conciencia social y política. Porque si no damos voz también a ese grupo de mujeres, al final lo que estamos haciendo es justificar el argumento del franquismo de que no tenían la capacidad para poder tener esa conciencia, de que no tenían esas capacidades para cometer, para reivindicar y para participar en esa escena pública. Más que nada porque somos nosotros las que estamos en un segundo plano. Y yo creo que dentro de todo el relato completo y complejo que se hace sobre la represión franquista, bueno, pues tiene que estar todo en un primer plano, porque al final es lo que nos va a dar las claves de lo que pasó y porque de lo que fuimos. Pues muchísimas gracias. Bueno, a mí es que escuchar a Candela siempre me remueve las entrañas, así que voy a respirar un poco y vamos a seguir. Sí que es cierto lo que dice, que si no ponemos esto en valor ahora y lo visibilizamos nosotras, pues todas aquellas mujeres que eran libres durante la República pues se quedarán en el olvido. Entonces es muy importante traerlas también aquí porque consiguieron muchos logros. Y bueno, y ahora si queréis participar o tenéis alguna pregunta o algo que decir, pues cuando queráis. Nada, os habéis quedado en silencio. Sí, supongo que todas estas cosas las has documentado que venía en la causa general. Lo que me interesa es, que supongo que te habrá pasado, es a qué archivos has tratado de acceder y no has podido, y cuáles serán las excusas que te han dado para no dejar ver esa documentación. Bueno, yo sobre todo he trabajado en el Archivo General Militar de Ávila, que en un primer momento había documentación que no nos dejaban ver, el argumento principal era que no estaba catalogado. Ese es el argumento que siempre da, que no está catalogado, que no está revisado. Yo he tenido pocos obstáculos. También es verdad que, sobre todo en estos últimos años, en los primeros años cuando empezamos a trabajar a partir del 2004-2005, cuando íbamos a los pueblos, a los registros civiles para ver las partidas de defunción, sí que varios responsables de esos registros no nos dejaban verlo. Entonces, pues había veces que nos teníamos un poco que, bueno, buscar, como dice mi compañero, las habichuelas, inventarnos ahora, decir, no, estamos haciendo un estudio demográfico, porque en el momento que decíamos, no, estamos estudiando la represión, entonces nos interesaba saber cuál fue el número de represaliados o no, que fue inscrito en los registros civiles. Y muchas veces no nos dejaban verlo, se sentaban a nuestro lado y continuamente nos estaban preguntando por qué y demás. Y muchas veces, la mayoría de en los archivos nacionales
estatales, muchas veces los argumentos que te ponen fundamentalmente es que no está catalogado. Y ante eso, como no esté catalogada la documentación o bien no está bien indicada en las bases de datos. A mí me pasó eso en el Archivo General de la Administración en Madrid, el AMA, que yo quería ver la documentación que había de la Dirección General de Prisiones con Máximo Cuerpo, además que es una documentación que se puede ver, porque yo solamente quería lo que era pues en los últimos años de la guerra y en la primera década de en los primeros años de la década de 1940. Por lo tanto, yo ya salvaba en esa ley de patrimonio de que un documento, si tiene más de 50 años, puede ser visto, y si tiene menos, no. Entonces, bueno, yo eso lo salvaba. Y aún así era, pues, falta de documentación, no está catalogada, etc. En los archivos así grandes nacionales no he tenido nunca ningún problema. Donde lo suelo tener, o los he tenido, ha sido en archivos más pequeños, que es donde más celo hay. Y sobre todo, porque es donde más documentación, entre comillas, falta. Y digo falta porque no sé si está allí o es que no está, que también pasa. Yo insisto en la pregunta que te ha hecho yo, a falta de Castuera, de Vera Sí. ¿Y has pasado por esa tierra? Sí, estuvimos con el proyecto de la recuperación de memoria histórica, estuvimos en Herrera, estuvimos en Fuenlabrada, estuvimos viendo el archivo municipal y estuvimos viendo el registro civil y recogiendo testimonios, porque también allí fue una partida de guerrillera de toda la agrupación que había con el chat y demás, y estuvimos recogiendo el testimonio de su hijo y tal. Y el problema del archivo, de todas las zonas de los archivos, lo que nos encontramos fue que estaban supuestamente de obra y tenían toda la documentación como en un garaje, detrás de una máquina limpiadora de calles, que al final la máquina, bueno, de allí salió lo más grande, porque había ratas y demás, entonces, y ahí la tenéis, nomás. Gracias. Pero porque no estaba documentado, o sea, tampoco había interés, y tampoco ha habido interés desde hace muchísimo tiempo, entonces, el problema de la documentación es que si está bien conservada y está catalogada, o aunque esté bien conservada, se puede consultar, y además se consulta bastante bien porque tienes que hacer un poco un cambio de bolillo. Pero, es decir, tienes que ver muchas cosas porque no hay una carpeta en los archivos municipales que pone represión, no hay. Tienes que ir por ejemplo, a llamamientos de quintas para ver quién no va a quién más. Tienes que ir también a la correspondencia que hay para ver si tienen correspondencia con las prisiones o con campos de concentración cuando termina la guerra. Tienes que ir, pues eso, haciendo un encaje de bolillo. Pero sobre todo eso, donde más problemas hemos tenido ha sido fundamentalmente en archivos más pequeñitos. Pero es verdad que sobre todo a finales sobre todo, más o menos en la década de finales del 2000, ya la cosa ha cambiado. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay mucha documentación que falta y que no está catalogada, porque hay muchos archivos que yo creo que ni siquiera saben lo que es. Pero tanto archivos municipales como judiciales. Porque en el archivo judicial de Almendralejo, en el juzgado de instrucción, que está cerca de la Merced, allí estaban numerosas causas de la Ley de Responsabilidades Políticas, que es la ley que se impone a partir de febrero del 39, con el decreto que sale ya en agosto del 36, o con el septiembre del 36, pero la ley del 39 de responsabilidades políticas lo que hace es ver quién ha sido represaliado y, entre comillas, quién falta por represaliar, y a todos ellos se les van a imponer multas económicas, inhabilitaciones de cargo, etc. Porque tienen que pagar económicamente sus responsabilidades. Y ahí también sale mucha información. Pero eso fue excepcional, que no lo encontramos ahí. Pero allí está y está, es mucho más poca. Si has tenido acceso a otros estudios de otras comunidades, eso es si tú has encontrado algo destacable, algún rasgo diferenciador del papel de la mujer en la República, en la participación de la vida pública de la mujer en Extremadura con respecto a otras comunidades, así como algún rasgo diferenciador de la represión que sufrió la mujer en Extremadura respecto a otras comunidades. Aunque dijiste que había pocos estudios, pero... Sí, bueno, sobre todo aquí, una zona que fue muy caliente en cuestiones políticas fue toda la de las Antas.
Sí, toda la zona de Benito, de Villanueva, incluso también toda la zona de, bueno, toda la zona de Castuera y demás. Ahí sí que hubo cierta participación bastante numerosa por parte de la mujer, creando agrupaciones femeninas dentro de las más grandes, con cierta dificultad, obvio, por parte de también sus compañeros hombres, que no veían tampoco bien, como usted izquierda que fuese, no veían bien tampoco que la mujer participase en todo ese plano, pero sí que sobre todo por esa zona. Y fundamentalmente, la mayoría, esto es un estudio que todavía hay que hacerse porque no está documentado, y además, curiosamente, las investigadoras que lo están llevando a cabo son mujeres, Hortensia y bueno, muchísima más gente. Sí que es verdad que la mayoría surge sobre todo a partir de febrero del 36, más o menos, es donde ya empiezan a consolidarse como agrupaciones que tienen bastante relaciones con otras agrupaciones de otras provincias, de otras comarcas, de fuera de Extremadura. Y es verdad que eso sobre todo se da en esta zona de Badajoz, fundamentalmente en lo que es toda la zona centro de la provincia, y sobre todo Vegas Altas, toda la zona de Castuera, toda la zona de incluso Almendralejo, cogiendo un poco, Zafra y demás. Pero fundamentalmente en lo que es las Vegas Altas, que las Vegas Altas fue la comarca más represaliada de toda la provincia, tanto en ejecución, o sea, tanto en violencia extrajudicial como en violencia judicial, fue la mayor. Pero también es verdad que fue la que se mantuvo bajo legalidad republicana hasta el 38, hasta agosto del 38. Pero sí, la diferencia fundamental es esa, que eran agrupaciones además con bastante afiliadas y demás, porque es verdad que aquí en Badajoz, en la provincia, los pueblos son grandes. O sea, no pasa, por ejemplo, con otras comunidades que los pueblos son más pequeñitos. Pero es que hay pocos estudios para hacer un estudio comparativo. Si es que es verdad que en Galicia, por ejemplo, hay bastante participación política, pero sobre todo de compromiso, de mujeres reseñables como líderes incluso de los pueblos. Pero en Badajoz sobre todo son por tener agrupaciones con bastantes afiliadas a las agrupaciones. Bien podían ser por sus labores, o sea, por qué profesión desempeñarse. Porque eso también nos indica, por ejemplo, como hablaba antes de la gallega, sobre todo porque ella era empleada del hogar, es decir, trabajaba limpiando casas, y entonces el grupo que ella hace, sobre todo para reivindicar a aquellas que también están en su misma situación, limpiando la casa de un señorito y demás. Entonces, esas agrupaciones tienen ese matiz, y sobre todo aquí en la provincia de Badajoz, es verdad que tienen un alto número de afiliados. Pero es un trabajo que todavía queda por investigar. No sé si se responde a tu pregunta. Por Pico y luego aquel caballero. Solo la comunidad mismo que no ha profundizado en el ejercicio de la reconocimiento a las personas en el estilo de las oposiciones. La verdad es muy desonario, porque no era tu objetivo, ¿no? No creo. Sí, pues, o sea, si se sabe realmente todas esas cosas que repito, o sea, la tierra, la riqueza, o sea, como el empobrecimiento que se llega a tanto como mujeres, antes de que pasara de los conflictos. Sí, bueno, calcularlo es prácticamente imposible, por las dimensiones. Pero sí que es verdad que, bueno, toda esta, ya no solamente la ley de responsabilidades políticas, sino a partir de septiembre del 36 surge un decreto, una orden por parte de la jefatura del Estado, o sea, la defensa mayor, en la que se dicta que tienen que ser incautados todos los bienes de todas las agrupaciones políticas de todos los pueblos, en agosto del 36, o sea, en septiembre del 36, perdón. Esto tiene dos consecuencias. Una, se quedan con todos los locales donde estaban las casas del pueblo, etcétera, etcétera. Y dos, consiguen los listados de los militantes para poder luego decir quién sí, quién no. Quién había formado parte, por ejemplo, de la agrupación socialista de Santa Marta o quién no.
Eso por un lado. Y luego, es verdad que en el 39 sale la ley de responsabilidades políticas. Calcular, por ejemplo, qué bienes se quitaron, etcétera, es muy difícil, pero es muy difícil porque hay poca constancia. Es verdad, por ejemplo, que en todos los expedientes de responsabilidades políticas se les imponen multas e inhabilitaciones, pero no sigue el proceso para ver cómo se cobran esa multa, o cómo, si se le quita, por ejemplo, bien todos los bienes de la casa, es decir, todos los muebles, si se le quita la casa, si se le quita la tierra, si tenía una mula, si se le quita la mula, no sale cómo se cobra la multa, pero sí que salen las multas que se imponen, sobre todo como si inhabilitas de cargo, ¿no? Porque era maestro no puede ejercer, el que era médico tampoco no puede ejercer, etcétera, etcétera. Entonces, el problema está en que eso estuvo tan extendido y tantos lo sufrieron que es un poco imposible, pero no se puede hacer en algunos casos. Y todo, el problema es que algunas veces es un poco fruto del azar. Nosotros en la Albuera, cuando fuimos al Ayuntamiento de la Albuera y estuvimos viendo el archivo de la Albuera, encontramos un listado con todos los bienes que se habían quitado a determinados cargos de responsabilidad republicanos que había en el pueblo. Se quitaban hasta las argollas de las cortinas, y se anota, argollas de las cortinas, 40 y tantas, total. Todo eso, en estos casos, no viene a quién pasaron, pero por los testimonios orales se pueden completar. Esa falta de documentación se puede completar también con el testimonio oral. Y bueno, normalmente pasaba o bien a miembros de Falange, que eran los que hacían esas incautaciones, es decir, ese brazo armado era el que hacía el trabajo sucio, o bien a gente de derecha, eran los que iban recogiendo todo eso. Sobre todo porque muchas veces se hacía por esa ley de responsabilidades políticas o cuando la gente huía de los pueblos. Mucha gente, cuando esto va a Badajoz, toda la gente que queda en lo que viene siendo la periferia, toda la Ruta de la Plata, de pueblos que nos han tomado todavía, y sobre todo donde sale la famosa columna del 8000, que sale desde toda la zona de la Sierra Suroeste, con gente que viene de Andalucía, de las minas de Río Tinto y demás, y atraviesan la provincia para llegar a la zona republicana, que era toda la zona de Dominito, de Nueva, etc. Esa columna de 8.000 personas andando por toda la provincia, que fue, además, que estaba totalmente organizada por las tropas franquistas con diferentes aviones, con fotografías, etc. Toda esa gente que huye a esa zona republicana deja sus casas vacías y ahí se hacen escabechines, o sea, es decir, se quita todo. Una vez que vuelven al pueblo en el 39, por ejemplo, una vez que termina la guerra, todo eso que regresa al pueblo, pues claro, el problema está en ¿a quién pides responsabilidades? No puedes pedir responsabilidades porque el miedo, el horror, el terror es tal que no pide responsabilidades, y así durante años. Por eso hablo yo del empobrecimiento tan brutal que sufren. Ya no solamente porque no tengan medio de subsistencia, sino que es que no tienen nada. Nada. Y de verdad hay muchas familias que quedan viven de la caridad, viven de la subsistencia, viven del auxilio social, con lo que conlleva a ello, claro. Etcétera. Entonces, ¿hay algún listado de bienes que se incautaron? Muy raro que aparezca. En los expedientes de responsabilidades políticas que se pueden consultar, sobre todo hay muchos en el APA, en el Archivo General de la Administración en Madrid, que son en Alcalá de Henares, se puede ver las multas, las sanciones económicas, etc. Pero en pocos casos aparecen cómo se cobran esas multas, si son pecuniarias, que si dan el dinero, pero es difícil calcularlo porque fue mucho lo que se llevaron. Hola, buenas noches. Quería preguntarle por qué los investigadores han investigado algo sobre Paracuellos de Argelanos. ¿Sobre? Paracuellos de Argelanos, la estancia de Paracuellos. Sí. Tuvo que haber algo, esa administradora que tuvo que haber algo en la estancia de Paracuellos, por descarte. Que se me aseguró que se tuvo que haber algo, y para cubrir personas, se va a poder reclamar, y después también decirle que si en la zona republicana se va a poner eso con la mujer, digamos, Sí.
si no he entendido mal, Una religiosa, se la mujer, ¿no? sí. Claro, si no he entendido mal, si hay alguna relación o si se puede comparar Paracuellos con la matanza de Badajoz. No, es que no lo veo bien, no lo escuchamos bien. Es que se tiene que hacer la acuerdo, que sea un historiador, que la matanza de Badajoz no hay octubre, la represalia de la matanza de Badajoz. Vale, no, yo esa teoría no la escucho nunca. Vale, pues yo me la apunto porque además no la he escuchado jamás. Esa teoría siempre la que... No, yo siempre para hoy no he investigado. Creo que ya hay bastante investigado, de todas formas es un tema bastante interesante. Es verdad que yo no he investigado porque yo me he decidido sobre todo a hacer historia desde lo local, centrándome en Extremadura primeramente, que era lo... Sí, pero con la foto, porque esa foto es muy representativa de lo que fue esa imagen que se dio, porque la primera es de Oropesa, es verdad que imágenes de Badajoz, de mujeres, imágenes fotográficas, hay pocas, la verdad. Y el trabajo que se hace en Córdoba, sobre todo un historiador cordobés, es bastante interesante, y esas fotos normalmente se suele tomar, yo apostillo, que es Montilla, pero claro, yo digo esto es Montilla, pero bueno, es verdad que fue así. Entonces yo no he tratado el tema de Paracuellos, es verdad que yo... Claro. Sí, por supuesto. Sí, dentro de lo que son los estudios en la provincia de Badajoz, nosotros también hemos tratado todo lo que pasó en zona republicana. Y sin ningún problema, además. Nosotros tratamos todo lo que pasó en zona republicana, todos los tribunales populares que hubo, toda la documentación que se generó por parte de esos tribunales, que queda poquita, y sobre todo en ese caso nosotros nos referimos fundamentalmente a la causa general, porque en la causa general está eso muy bien documentado. ¿Hubo represión republicana hacia las mujeres? Por supuesto. Represión republicana hubo, y eso no lo negamos. Es más, nosotros en todos nuestros estudios, tanto en el premio como en estudios posteriores, siempre hacemos una comparativa, porque la violencia, en este caso yo hablo de una violencia sistemática, mecanizada, orquestada desde un primer momento. Es verdad que la violencia republicana tiene otro matiz, tiene otro tinte. Indudablemente es violencia. Es violencia. Indudablemente sí que hubo mujeres también asesinadas, hubo mujeres sentenciadas, hubo mujeres encarceladas dentro de la zona republicana, y estoy hablando sobre todo de lo que yo más conozco, que he investigado, que es toda la zona de la Bolsa de la Serena. Pero también es verdad que se han encontrado y que se daban órdenes por parte de lo que son altos mandos del ejército republicano, sobre todo dentro del Frente de Extremadura, ¿no? El ejército de la República que hubo aquí, e incluso se paralizó por parte del gobierno. Hubo varias excepciones, sobre todo hubo excepciones en Madrid, con las checas. Hay una excepción, que también hubo violencia ahí, pero por lo menos en lo que es la provincia de Badajoz, sí que hubo un porcentaje muy pequeñito de mujeres, y cuando digo muy pequeño es muy pequeño, sobre todo hubo muchas que murieron en bombardeos, que también las consideramos muertes dentro de lo que es la guerra civil, ¿no? Porque también es población civil que sufre las consecuencias de esos bombardeos, y también hubo mujeres condenadas por tribunales populares. Yo en mi tesis hablo de esos tribunales populares porque yo me encargo de tratar la justicia militar franquista, pero siempre anoto lo que pasaba en esos tribunales. Pero indudablemente, desde la interpretación que se hace en cuanto a las características, y créame que están muy bien documentadas, no son comparables. Violencia hubo, y no la justifico, y violencia hubo por ambas partes. Pero es verdad que hubo una que fue, o que intentó ser paralizada por parte del gobierno. Indudablemente hubo grupúsculos, hubo grupos desaltados a los que no se les pudo paralizar, y fueron posteriormente, así que fueron condenados, e incluso por tribunales, los mismos tribunales populares condenaban a aquellas personas que se habían sobrepasado y que habían ejercido brutalidad sobre personas de derecha, los propios tribunales populares del ejército, o sea, de la República. Pero es verdad que la represión franquista estuvo sistematizada, orquestada y planificada desde un primer momento. Entonces, yo también me remito mucho a las cifras. Por supuesto, violencia hubo por ambas partes, pero no tuvo ni la misma intención
ni las mismas consecuencias, ni las mismas causas. Ojo, y vuelvo a repetir, eso no quita que esté justificando una niebla, para nada. Pero hubo por las dos partes, es verdad, pero con muchas diferencias. Caballero, creo que ha contestado Candela suficientemente y además es que no le escuchamos bien y hay más gente que quiere tomar la palabra. No se puede convertir esto en un diálogo, lo siento. Sí, yo quería primero tomarme la licencia de hacerte una pregunta, porque has hablado de tipos de violencia, de represalias que han sufrido las mujeres, la social, cotidiana. Bueno, hay varios modelos de represión, ¿no?, que sufren las mujeres por entonces. A mí me interesa mucho el tema de los bebés robados. Entonces, no sé si tú eso lo has estudiado, si tienes constancia aquí en Extremadura de si se produce mucho o poco. Yo lo de los bebés robados no lo he estudiado. Yo sí que he estudiado las condiciones de la población reclusa en la prisión provincial de Badajoz. O sea, dentro del PREME estudiamos lo que eran las condiciones, estudiamos la prisión provincial de Badajoz, el ordenamiento de la de Badajoz lo estudió. Y sí que es verdad que en un primer momento se podían quedar los niños dentro de la prisión, pero salió una orden, no recuerdo muy bien, la primera mitad de la década de los 40, que el niño a partir de los 3 años tenía que salir fuera de la prisión. Entonces, pues podía ser dado a un familiar que eso se trata muy bien, lo trata muy bien Dulce Chacón en La voz dormida. Además lo trata muy bien porque lo escenifica en el libro muy bien, ¿no? Como la hermana de ella se hace cargo de la hija. Es verdad que sobre todo lo de los bebés robados era algo también que era sistemático y sobre todo por es que no había ningún tipo de control, ningún tipo de derecho, ningún tipo de amparo de nada, ¿no?, para los presos, no para las presas. Claro, sí que es verdad que se dieron casos. Yo de aquí de la prisión provincial de Badajoz no lo sé. En la de Cáceres tampoco, porque sí que es verdad que he estudiado la prisión provincial de Cáceres, pero tampoco. Sin embargo, es un tema muy interesante, está candente, está trabajando mucho la asociación de bebés robados y demás. Está trabajando muchísimo en ese tema porque el problema está claro, los testimonios sobre todo se pueden conseguir a partir de los 60, 70, pero y los anteriores y el de las presas. Y eso sí que es muy difícil de investigar porque seguramente no hay constancia documental y nosotros estamos trabajando en los años, o sea, cuando nos referimos a años 40, esto es lo que trabajamos, pero vamos, en prisiones y en todos lados. Así que. Que una parte pide a los hijos de la otra parte porque los roben, que es para eso. Bueno, ahí estaba mi manera para decir que se arrancaba el niño de su madre porque si no se producía el gen rojo. Entonces, claro, Hoy en día, al final, los hijos de eso tenemos de robo. ya, pero ellos, claro, no, si lo entiendo. Ellos estimaban que dándole una actuación nacional católica, pues el gen rojo se eliminaba. Igualmente, como aquellos niños que habían fusilado a alguno de sus progenitores, iban a la escuela y le enseñaban que los republicanos eran el demonio. Entonces, luego yo llegaba a casa diciendo, no me entero, porque a mí mi padre me quería, pero me están diciendo en el colegio que era el demonio, no. Eso también se dio, No, pero me refiero a niños que no fueron preparados. Ahí por allí detrás una palabra que me decir. Hola. Bueno, primero darte las gracias por traer estos referentes que han venido, ¿no?, que seguramente no se conocen y, bueno, por lo que no se nombra no existe, ¿no?, pues traerlo a la positivo y lo tengo mucho. Quería preguntarte porque me enteré hace poco que el Mellá, cuando era una cárcel, entiendo que era una cárcel de hombres, donde vinieron hombres que fueron acusados, supongo que ya en posguerra, de homosexualidad. Y también se acusaban muchas mujeres de homosexualidad y que se han llevado a otras cárceles, a otros lugares. Y quería saber si tenías constancia de ese tipo de acusaciones que se van a hacer.
Sí, eso sobre todo son cosas, o sea, se empieza a dar a finales de los años 50, primeros de los 60. Sí, es una forma. Hay numerosas investigaciones muy interesantes sobre esos represaliados, porque también son represaliados por su condición. Y sí es verdad que aquí en Badajoz se trajeron por mucha gente de toda España, no solamente aquí en Extremadura, era como una cárcel donde se traían aquí. Y sí es verdad que estuvieron presos, pues, sobre todo a partir, sí, finales de los 50, primero de los 60 sobre todo, y luego ya, fundamentalmente, a partir de la mitad de 1960 hasta 1975 y no terminó. Sí que hay investigaciones, yo no conozco de aquí de Extremadura, pero que yo no conozco no significa que no exista, O sea, yo no conozco sobre todo de Madrid y demás. De ahí sí que se está trabajando sobre todo ahora el tema bastante, porque bueno, se están empezando también a investigar en el archivo de la prisión provincial de Badajoz. Nosotros estuvimos consultando, lo que pasa es que nosotros consultamos fundamentalmente lo que eran los años de la guerra y de la posguerra hasta 1950, pero fundamentalmente porque ya no pudimos llegar a más. Solamente en esos 14 años vimos 14.000 expedientes transcritos a mano, entonces no nos dio tiempo a ver nada. Pero sí que es muy interesante también trabajar con todas aquellas personas que fueron represaliadas por su condición, tanto, bueno, ya no solamente de orientación sexual, sino también de género, ¿no? Como transexuales y demás. Pero ya aquí no. Estamos pasando un poquito de calor. Si queréis, tenéis agua aquí, como os decía al principio, y está fresquita además. No sé si la compañera... 2 palabras, sí, que yo haya visto. 3. Vale, pues... habla primero Marisol. Y luego vamos cortando porque... Yo no he hecho una pregunta, pero pensándole a ella, pues yo hay más gente aquí de triángulo, que tenemos el triángulo, toda la información que ella quiera sobre, por supuesto que estuvieran aquí, es más, siempre que hacemos fanzine ley, se hace en el Palacio del Congreso, y siempre se hace referencia a no solo a las víctimas, sino que aquí, en la cárcel de Badajoz, hubo muchísimos presos de aquella. Sí. Yo no quería preguntarte, yo solo quería, como miembro del club de fans, y a mí me resulta que estamos muy orgullosísima, le digo, por eso no hemos puesto el labio, y no solo el labio, pero quería agradecerte que sea una historiadora como tú, que dediques tu tiempo, porque podrías haber hecho la tesis de múltiples cosas y ahora no lo has todo, que te estés dedicando a poner el valor y a recordar y a catalogar todo esto que todo es catalogado a las mujeres que vivimos en aquella época. Yo siempre digo qué suerte tenemos de haber nacido en esta época y en este lugar del mundo, para que no nos sean muchas de esas cosas, pero agradecértelo sobre todo porque estamos muy orgullosas de ti y a la gente más joven que ha vivido, porque es que de repente parece que no vivo en la civil, es que se me ocurre subir un poco hacia Lorca y es que estoy loca. No, por favor, vale ya, hubo una guerra, hubo víctimas por las dos partes, por supuesto, pero de verdad no se puede olvidar, porque se puede construir un futuro, y un futuro tenemos que si esto no lo recordamos, no lo ponemos en valor, y por favor que la gente más joven lo recuerde y lo vayan recordando, porque yo tengo una edad, pero ellos son más jóvenes y son los que tienen que estar informados. Te queremos. por no recordar y por no recordar. Eso por una parte. Por otra, bueno, por decirte, yo la primera pregunta que pensaba cuando había abierto el turno de palabra, lo que pasa es que después mira la carta y digo, no, que es de la guerra y de la mujer.
guerra. Entonces me ha quedado, por ir a tu reflexión, pues me ha quedado más claro. Pero creo que es súper necesario seguir hablando del tema y de la violencia franquista que hubo durante tantísimos años contra toda la sociedad y en especial contra las mujeres. Me parece que, bueno, que no tenemos más que decir, que realmente creo que todas sabemos lo que la gran represión que hubo a posteriori. Sí, claro, sobre todo porque es verdad que esta charla se intentaba agrupar todo lo que era pues, esa represión, ¿no? Pero, bueno, todo esto lleva más, porque ya no solamente cuando se habla de la violencia cotidiana, ya no solamente es aquella que se crearon en los pueblos, por el estigma, por las humillaciones y demás, sino también la auxilio social, la social femenina, la iglesia, etcétera, que todo va creando, va metiendo con tentáculos lo que es un modelo muy específico de mujer. O sea, el Pilar Primo de Rivera, que además es totalmente irrisorio, porque Pilar Primo de Rivera, una mujer que no se casa nunca, que no tiene hijos, que es independiente, que vive bajo la sombra de su hermano, sí, pero que tiene una organización que imponga un modelo de mujer subyugada al Estado, menor de edad permanente, con un Estado paterno, es decir, ya no solamente el Estado, sino también el cabeza, es decir, el padre, luego el marido, etcétera. Bueno, eso es muy incongruente para empezar por ahí. Pero además es que el modelo que impera es un modelo que sigue hoy en día. Es un modelo de mujer que tiene que estar, lo que se solía contar, ¿no? En la casa con la pata quebrada, que sea la perla del hogar, la niña de su casa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo eso va calando, va conformando una estructura social, va conformando además también un ideario colectivo que se sigue transmitiendo. Y bueno, y hay mujeres que lucharon contra eso, y sigue habiendo mujeres que no lo aceptan. Y sobre todo son mujeres que ya no tanto en los años 40, porque es verdad que hay también mujeres que pertenecen a esa lucha, incluso en la guerrilla, personas menos, es verdad. Pero bueno, se nos parece que no se puedan reconocer que están ahí. Pero sobre todo hasta a finales de los 50, en los años 60, y ahí con el paradigma de mayo del 68, cuando empieza a retomar esas mujeres. Hay, por ejemplo, incluso estudios muy interesantes sobre mujeres que migran a Bélgica, que migran a Francia y demás, ¿no? Entonces, en los años 60, esa migración, ya no solamente rural, del campo a la ciudad, sino también fuera de España, y cuando llegan a países que están más modernizados, que tienen una mayor libertad de mujeres, entran en shock, dicen, hola, no, ¿qué es esto? Y hay estudios muy, muy interesantes que salen en la Asociación de Historia Contemporánea de hace un par de años, hizo una jornada sobre historia desde lo local, y hay muchos estudios sobre eso, de mujeres que emigran y cómo cambia su visión feminista, cómo se impone una visión feminista en ellas por llegar a países donde se hay una cierta modernización, vienen de un estado como el español, franquista, totalmente reaccionario con ella, y cómo se produce ese cambio, y cómo luego muchas vuelven, sobre todo ya al final, o sea, cómo se van en los 50 y cómo vuelven a finales de los 60, primero de los 70, y cómo forman muchas agrupaciones y muchas organizaciones embarriadas, trabajando por el barrio, además normalmente, bueno, en zonas así ya como Madrid, Bilbao, etcétera, ¿no? También con curas obreros y demás. Entonces, hay una relación clara, y es una relación que hay que saberla y hay que estudiarla, y sobre todo hay que visibilizarla, hay que darla a conocer. ¿Qué pasó? Sobre ti, la última ya. Sí. Hola. Tanto en la defensa de Badajoz como en el foco de resistencia de La Serena y en la Sierra de Monsalud, tuvo un foco de resistencia de varios meses, entre Balcarroza y Nodal y demás. De voz en voz, o sea, de boca en boca, se dice que participaron un montón de cristianas, o sea, en combate. Podría saber si por el bando franquista, que no lo creo,
había algún tipo de, por ejemplo, prisioneras de guerra, de algún tipo de documentación de estimar el número de mujeres que lucharon, aparte de las organizaciones y demás, o sea, que empuñaron un fusil y lucharon en defensa de... Yo por esa zona no he encontrado ningún testimonio. Yo no he encontrado testimonio, sobre todo en consejos de guerra, hay milicianas en Mérida. En Mérida había un montón de milicianas. Milicianas durante un mes y medio, como el mes que estuvo Mérida, hasta el 11 de agosto. Pero sí, ahí sí que he recogido yo acusaciones y testificando, sobre todo porque la imagen es la misma. Sí, porque era una mujer de bajo instinto, exaltada, que excitaba, siempre iba con mono azul y cinto rojo y, ¿sabes? Como muy imagen incluso. Hay una que la condenaron a muerte y la ejecutaron, que la llamaban la Margarita, la Reiter chica, etc. Y sobre todo yo lo he visto en Mérida. En Mérida sí que he visto, porque sí que hubo una confrontación en cuanto a fuerza, como la primera, ¿no? Que sí que hubo, por ejemplo, por toda la zona de Camonte, y demás. Y yo por esa zona no tengo testimonio, pero es cuestión de buscarlo, ¿no? Porque en el Archivo General Militar de Ávila, como están todas las instrucciones, todas las operaciones militares, posiblemente se haga reseña a ello, o no. Yo que hace años tengo un abuelete que estuvo en el bando franquista y estuvo en La Serena. Sí. Y entonces me contó que, hablando con él, que sacando de información un poco lo que yo siempre quería hablar de la guerra, me contó que había muchos casos de curas que hicieron a alcaldes socialistas y demás porque eran amigos, y que él y sus compañeros iban a detener al concejal, al tachado de rojo, y muchos curas intercedieron en algunos pueblos. Sí, sí, claro. Entonces lo salvaron y me contó que alguna que otra mujer volvía de lo que es el frente a su pueblo, le ponía el vestido y se que no había pasado nada. Y que hubo sí, sobre todo. Lo que pasa es que ahí yo no pude indagar más porque no quise. Claro. Sí, en la bolsa de Serena que se produce también ahí, como se mantiene bajo legalidad republicana hasta agosto del 38, que es cuando cae el frente de Extremadura, en realidad la provincia de Badajoz no cae hasta enero del 39, que no fue tomada en agosto del 36. En agosto del 36 es tomada toda la parte oeste, sí, pero toda la parte este se mantiene y la Siberia no cae hasta enero del 39, con Casa de Don Pedro, además con todos los campos de concentración de la boticaria y demás, que hay un montón de militares. Y yo sí, es verdad que en la Bolsa de Serena se produce también eso, como están 2 años bajo esa legalidad republicana, en una situación de excepcionalidad, muchas mujeres participaban en las colectivizaciones, en las requisas, y eso se ve muy bien en los consejos de guerra. Por eso hablaba de que la zona donde más mujeres, yo me he encontrado en consejos que tuvieron una mayor participación, ya no solamente de militancia política, social y demás, sino también en guerra, es toda la zona de Vegas Altas. Toda la zona de Vegas Altas, toda la parte de eso, como te decía, incluso llegando a la Siberia. Toda la zona este, claro, participaban en la vida del pueblo. Y revisaban y es verdad que, por ejemplo, incluso varias de ellas pues, formaban parte de esos comités de defensa, iban a detener a esas personas de derecha para tener las requeridas, ya que estaban apoyando un golpe de Estado y demás. Sí, verdad. Entonces sí, por ahí sí, pero me parece interesante. Habría dicho que era la última, pero se me ha pasado por ahí un compañero que está detrás de la columna, así que bueno, ahora sí. Es que, como han hablado de la zona, de mi zona, pues quería, no sé si te he entendido bien, porque has hablado bajito, pero en Monsalud se destacó una miliciana que era de mi pueblo, de Almendral, que es el fondo de la Sierra de Monsalud. Y esa miliciana era Josefa Molina Morcillo, que era originaria de la Capataza. La llamaban la Capataza porque su marido era capataz de obra. Y esa mujer fue muy activa. No solo en Almendral, como presidenta de la asociación Mariana Pineda, sino que además ella fue la cabecilla que realizó una emboscada al capitán López Diegues, que entonces era el capitán de la Guardia Civil. No, era capitán del ejército. El capitán López Diegues, justo, si eres de la zona, entre Almendral y Barcarroja.
en una zona que hay allí que le llaman no sé cómo es, en fin, no puedo decirlo. Bueno, donde se celebra la romería de Almendrales, entre Almendrales y Barcarrota, allí esa emboscada participan Josefa Molina Montiel, que era, su hijo fue luego a los campos de exterminio nazi y ella cumplió condena en esa programa. Sí, además ella era la presidenta de la agrupación femenina primera, entonces tenía bastante. Una mujer que tenía que era un sujeto activo. Sí, esa era mi duda. Claro. O sea, mi interés en saber si hay algún tipo de registro de prisioneras de guerra, o sea, porque me parece estupendo el trabajo que has hecho y demás, ¿no? Pero aquí se enfoca siempre como represaliar, como... No, pero... Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Lo que yo entiendo. Lo que Sí, pero yo... Pero hubo mujeres que, vale, de acuerdo, pero yo voy a luchar. Claro, pero yo lo he dicho. Que no o sea, es lo mismo. Claro, pero yo por eso estamos mucho hincapié en que son sujetos, pero que también son activas. No son cosas pasivas que las matan porque son mujeres de, hijas de... No. Que estuvieron en partidos políticos, que estuvieron luchando en los frentes. Pero cada combatiente las han borrado, que no hay ningún registro de... Claro, pero aquí se producen dos situaciones. Bien, no están registradas, porque normalmente son sacas de prisioneros que se van llevando, bien, primero a lo mejor a las prisiones de las cabezas de los partidos judiciales, luego se meten en campos de concentración y demás. O bien se les da tan poca consideración a que puedan tener esa capacidad como miliciana, que a lo mejor simplemente las tomo como, bueno, sí, pero estoy que no le digo. Sí, pues ya está. Vale. O sea, pero, o sea, sí que hubo, además lo digo, pueden ser milicianas, pueden ser, ¿sabes? Todo el grosso de la acusación, porque es importante, ¿sabes? Porque no son solo pasivas, son activas, por eso. Igual Candela me mata, pero me están haciendo señal. Ahora sí la última. Venga, Elena. No, es que se me está abriendo la cabeza porque justo a principios del siglo XX estaba en el movimiento feminista de la sufragista, ¿no? Había conseguido el voto en Inglaterra justo después de la Primera Guerra y digamos que las mujeres aquí con la Segunda República consiguen ganar un montón de derechos que tampoco los voy a aprender para ellas, ¿no? Claro, eran conquistas nuevas, ¿no? Que todas las Entonces, se me está la cabeza que realmente para ellas fue una doble pérdida, porque no solamente fue la pérdida de lo que se perdió en la guerra y de toda la represión, sino que además perdieron toda la lucha esa que como mujeres ahora. Claro, perdieron, ya no solamente como tú dices, todo lo que está a su alrededor, sino que perdieron y ser personas, porque se convirtieron en menores de edad, permanente. O sea, y siempre hay muchas veces, es como cuando tú piensas en la sociedad de la Segunda República, no hay que verla como que, sí, hombre, claro, los 6 años ya todos de izquierda, no. Que oye, que es que antes, incluso con la dictadura de Primo de Rivera, etcétera, que llegaban periódicos, vamos a ver, por favor, que llegaban periódicos, que la gente estaba informada, etcétera. Entonces, todo eso eclosiona en el 31, con la CEDA, con ese bienio, ¿verdad?, que se empieza a bajar, con esa revolución de Asturias del 34, vuelve a eclosionar otra vez de nuevo, y ahí ya empieza, además, después de Asturias, hay numerosas manifestaciones solidarias en numerosos pueblos de la península en apoyo a ella. Y luego aquí tenemos la huelga de junio del 34, también una huelga de campesinos muy importante. Y luego tenemos lo que ya, bueno, tuvimos enfrente con el 25 de marzo, etc. Entonces, no hay que entenderlas como mujeres que de pronto en el 36, no sale su compromiso social en el 36, no sale su actividad política, salía antes. Pero es en este momento cuando pueden materializarla en una agrupación, en un partido, en un grupo que se junta. Es ahora cuando pueden hacerlo. Y meses después, cuando se les arrebata. Bueno, creo que hemos aprendido muchísimo hoy con Candela. A mí que Candela me parece maravillosa y su trabajo impresionante. Y además era muy necesario rescatar este tema de las mujeres. Así que, y quiero despedir el acto con una frase que le leí ayer en una entrevista al Extremadura Setelian.
y la cogí. Y quiero cerrar el acto con esta frase que las revoluciones no se hacen solo con líderes, también con quienes están detrás y sustentan esas ideas. Así que decir que la lucha sigue, que la lucha la tenemos que hacer juntas, compañeras.